en Noruega, y es ahí donde ha desarrollado gran parte de su carrera académica a partir del 2019 en adelante. Sin embargo, vemos también, además de la parte de desarrollo académico, vemos su compromiso con la formación de estudiantes jóvenes, y parte de este compromiso es que MEP es cofundadora de REPU. REPU probablemente sea uno de los primeros programas donde se financian estancias de estudiantes peruanos en diferentes universidades de Estados Unidos, ¿no? Y esto ha permitido que varios jovencitos de pregrado puedan hacer rotaciones que en corto plazo ha significado estudios de maestría, doctorado, y algunos se han quedado como investigadores en el extranjero, ¿no? Entonces, estamos viendo la repercusión que puede tener el apoyar desde fuera a investigadores jóvenes, a estudiantes jóvenes de nuestra universidad. Y no solamente en nuestra universidad, porque ahora REPU tiene, por ejemplo, no recuerdo el nombre exactamente, pero existe la posibilidad de invitar a estudiantes jóvenes de otras universidades del interior del país, ¿no? Y entonces REPU ha crecido, ¿no? Bastante. Sinapsis es la segunda forma de llegar a partir de investigadores peruanos en Europa, de colaborar en ciencia, ¿no? Sinapsis se ha realizado el año pasado por primera vez en Europa y en Perú, y Sinapsis este año se va a desarrollar en Italia y en Perú a la vez, ¿no? En este caso en la UNSAC, que como saben es nuestra entidad colaboradora también. Entonces tenemos que sacar provecho de estas colaboraciones para seguir adelante. MEP acaba de ganar un financiamiento enorme de 13 países en Europa, entonces tiene un financiamiento maravilloso, que todavía no podemos hablar por completo, me dice que está en la parte administrativa. He estado viendo que es reviewer de más de 15 journals de impacto internacional. Nombrarlos sería muy extenso. He estado viendo también que ha graduado estudiantes de maestría y doctorado en el extranjero. Eso es muy bueno en cuanto a la formación académica. Y podría hablar más, pero vamos a dar la bienvenida a MEP, por favor, con fuertes aplausos. A ver. ¿Me escuchan? ¿Ya? Perfecto. Ante todo, muchísimas gracias por la invitación. Buenos días, es un placer estar acá. ¿Sí se me escucha, no? Sí. Ya, es un placer estar aquí en el Departamento de Medicina Preventiva. Un placer, muchísimas gracias, doctora Marta Martínez, profesor Jason, el profesor, por la invitación. Es un placer especial porque, como dijo la doctora Marta Martina, es nuestra alma mater y es el centro de trabajo de INPAPA por más de 50 años acá. Creo que nací en ese ambiente científico de inspiración, motivo por el cual decidí profundizarme en todo lo que es investigación en ciencia y tecnología, específicamente en cáncer. Muchísimas gracias, es un placer. No solamente es un compromiso profesional, sino también compromiso personal con la facultad. Bueno, hoy día voy a hablar sobre medicina personalizada en cáncer colorectal hereditario. Es una de mis líneas de investigación, una de las principales. También estoy desarrollando proyectos en cáncer ginecológico, cáncer de ovario, cáncer de endometrio, pero a fines de poder focalizar toda la atención, he decidido tocar este tema. Espero que sea de interés de ustedes. Trabajo en el Instituto de Investigación de Cáncer en Oslo, Noruega. Y, ¿cómo hago? Paso acá, ¿no? Sí, a ver. Ok, funciona. Acá mejor. Ok, bueno, ante todo también felicitar los investigadores científicos que estamos en Europa a través de la red de Sinapsis, que bien el profesor Jason ha comentado. Felicitamos el desarrollo de los programas de doctorado.
Estamos muy conscientes de todos los avances científicos que existen en Perú y felicitamos a todos ustedes. Es un orgullo y nos sentimos muy satisfechos de poder estrechar esas colaboraciones con los investigadores en Europa. Justamente es un cita, concepto, definición de mi padre, el profesor Constantino Domínguez, al hablar sobre ciencias de la salud, el doctorado de ciencias de la salud. Y en mi presentación de hoy voy a tocar varias ramas dentro de las ciencias de la salud, que bien es cierto, es un conjunto interdisciplinario de varias disciplinas. Ustedes van a ver a lo largo de mi presentación que voy a hablar de la parte de biología, genética, cáncer, la parte de epidemiología, promoción de la salud. Todas estas disciplinas que están interconectadas. Este es más o menos el diseño de mi presentación. Voy a presentar brevemente sobre lo que es la etiología y el origen del cáncer colorectal. Dentro del cáncer colorectal, el cáncer colorectal hereditario más común, que es llamado el síndrome de Lynch. La base de datos prospectivas en síndrome de Lynch que hemos desarrollado con el grupo allá en Noruega. Y la última parte de mi presentación voy a aterrizar toda la investigación de Europa a Perú. Hemos desarrollado desde el año 2019 a 20 proyectos de investigación acá en Perú, en provincias, en Chimbote, iniciativas para el screening, prevención y diagnóstico temprano para cáncer hereditario en Perú. No sé si están familiarizados con la etiología de cáncer o si trabajan en cáncer, pero bueno, sabemos que el cáncer tiene el origen, puede ser esporádico, la primera parte, acá del pedigrí. Este es un familiograma que cada cuadrado representa el género masculino y el círculo el género femenino y el color. En el caso amarillo es que una generación, generación 1, generación 2, generación 3, están afectados por un tipo de cáncer en la familia. Entonces, el cáncer esporádico aproximadamente es 80% de todos los tipos de cáncer, ya sea en cáncer de mama, ya sea en cáncer de colon, es de tipo esporádico. ¿Qué quiere decir? Que en una familia no es muy común tener cáncer, como ustedes pueden observar. El tema de hoy voy a hablar en cáncer hereditario, que es el que está centrado en cuadrado rojo. ¿Por qué se caracteriza el cáncer hereditario? Porque en la familia, en varias generaciones, cada generación, generación 1, generación 2, generación 3, es afectada por cáncer. En el color amarillo representa el cáncer de mama, que es aproximadamente, desarrollan el cáncer a una edad temprana, o por ejemplo a 40 años de edad, la segunda generación a 35 años de edad y la tercera generación a los 23 años de edad. Si ustedes comparan con los otros tipos de cáncer esporádico y el cáncer familiar, que es el tercer tipo de cáncer, en el cáncer familiar hay presencia de cáncer, perdón, hay presencia de cáncer en la familia, pero son diferentes tipos de cáncer. Cáncer de pulmón, cáncer de colon, diferentes tipos, no como el cáncer hereditario que generalmente, no siempre, es afectado por el mismo tipo, generalmente. Y la diferencia es que la edad de desarrollo es un poco más tardía. El cáncer hereditario desarrolla una edad temprana, 20, 25 años aproximadamente. Todas las generaciones es afectada. Por lo tanto, es una herencia vertical. ¿Y cuál es lo interesante del cáncer hereditario? Que se puede prevenir. Como sabemos que es hereditario, la probabilidad de transmitir de una generación a otra es de 50%. Entonces, se puede prevenir. Ese es nuevamente la pizza, el color azul. Eso aplica el concepto, lo que estoy hablando es para todos los tipos de cáncer. Cáncer de mama, cáncer colorectal. Como les digo, el color azul representa el cáncer esporádico, 80%, el cáncer familiar en color rojo, un 20%, y el cáncer hereditario representa de un 5 a 10%. Cuando hablamos un 5% puede sonar un poco bajo el porcentaje, pero si sabemos, podemos descifrar que es un 5%, quiere decir que 1 en cada 20 individuos se da el desarrollo de un cáncer hereditario. Entonces, el número no parece tan pequeño. Y mi presentación, los siguientes slides, voy a hablar sobre el síndrome de Lynch. Es el cáncer colorectal hereditario más común. Puedo decir que es más común que el cáncer hereditario de
cáncer y mama. 1 de cada 30 personas que tiene cáncer colorectal es síndrome de Lynch. ¿Y qué quiere decir síndrome de Lynch? Se llama síndrome, ¿por qué? Porque da una predisposición al desarrollo no solamente de cáncer colorectal, sino de cáncer de endometrio, cáncer urinario, cáncer de ovario, estómago, páncreas, entre otros. Por lo tanto, se llama síndrome porque involucra otros tipos de cáncer que es solamente cáncer colorectal. ¿Qué es el síndrome de Lynch? Sabemos que es un cáncer hereditario, es un patrón de herencia autosómico dominante y se debe a la presencia de variantes patogénicas en la línea germinal o germinativa, exactamente la traducción al español, no sé, pero se debe a mutaciones en uno de los genes de reparación de DNA, que son MLH1, MCH2, MCH6 o PMC2, o por la lesión en la parte final del 3 del gen EpCAM. Entonces, este tipo de cáncer y este tipo de mutaciones se pueden detectar a partir de una muestra de sangre periférica porque es hereditario. Nacemos con estas mutaciones en estos genes. Y si se encuentra una mutación en uno de esos genes, es un síndrome de Lynch. Es decir, la persona tiene predisposición a desarrollar todos estos tipos de cáncer. En el año 2017, la NCCN es un network de cáncer comprensivo nacional de Estados Unidos. Es una entidad que provee recomendaciones clínicas para todos los tipos de cáncer. Ellos son los que permiten, los que escriben las directrices para la prevención, diagnóstico y tratamiento de cáncer. No solamente cáncer de colon, para todos. Y acá en Perú y en la mayoría de países de América Latina, hasta en Europa y por supuesto en Estados Unidos, siguen las recomendaciones. Esta es la entidad máxima en cáncer. Si se encuentra un paciente con cáncer de colon con tal mutación, ¿qué hago? Ustedes tienen que revisar estos. Esa es la referencia en cuanto a cáncer. En el año 2017, que no es muchos años, estamos hablando de 8 años atrás, ellos sugerían que el manejo clínico, diagnóstico, prevención, las estrategias del síndrome de Lynch deberían ser simplemente tomar independiente. Tiene mutación en el gen MLH1 o en el gen MCH2. Ok, no importa. Tenemos que todo paciente con cáncer, con síndrome de Lynch se trata, se previene de esta manera. En el año 2017. Sabemos que con el conocimiento que tenemos actualmente en el año 2025, sabemos que no es una entidad clínica sola. Si tiene mutación en el gen MLH1 es diferente al que tiene mutación en el gen MCH2. Ese es el conocimiento, existía ese vacío científico en el 2007. ¿Por qué vamos a tratar a un paciente igual? Es decir, la parte genética no influye en el desarrollo del cáncer, debe influir. Pero no habían evidencias científicas, no habían datos prospectivos que demostraran eso. Por eso en el año 2016 nació esta base prospectiva de síndrome de Lynch, que se llama PLSD, por las siglas en inglés. Es una base de datos, MySQL, la base de datos, nació en Noruega. Mi mentor tuvo esta idea de decir por qué. Veía a los pacientes que cada uno con diferente mutación desarrollaba su cáncer diferente, pero las evidencias científicas no eran. La mayoría de estudios retrospectivos existían, pero no se podía demostrar. Por eso nació esta base de datos, por el vacío científico que existía en esa época en este tipo de cáncer. Esta base de datos, yo soy la investigadora principal, la he heredado, pertenece al Grupo Europeo de Tumores Hereditarios. Físicamente no es porque es una base de datos, pero está localizada en Noruega, los investigadores principales. Gracias al nacimiento de esta base de datos, podemos decir que ahora las guías clínicas, las recomendaciones de los pacientes ha cambiado. No voy a profundar, simplemente mencionar que esta base de datos actualmente tenemos, bueno, esa es la versión 5, estamos en la versión 6. Publicamos el 2023 con
8.500 pacientes, datos prospectivos, genéticos, clínicos, endoscópicos. Como ustedes pueden observar de diferentes partes del mundo, esta base de datos representa la más grande de todo el mundo. Inicialmente nació como una iniciativa europea, por eso tenemos más representación de países europeos, pero se ha expandido que ahora América Latina participa, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, y ahora en la versión 6 estamos duplicando el número. Tenemos alrededor de 17.000 pacientes. ¿Qué nos permite esa base de datos? Nos ha permitido cambiar las guías clínicas. Recién a raíz del año 2021 se puede decir que el manejo, las estrategias de manejo, prevención en los pacientes con síndrome de Lynch es en base al gen MLH1, MCH2. Si ustedes entran a la página web que es gratis y dan clic en cada uno, van a ver todas las recomendaciones clínicas de acuerdo al gen. Este es un resumen, no voy a entrar en detalles para no abarcar mucho, pero le puedo decir que este es un resumen del último resultado que hemos publicado el año 23 en la revista Lancet sobre la base de datos de síndrome de Lynch. ¿Qué nos ha permitido? Antes se publicaba, ¿cuál es la frecuencia de tener mutaciones? En general, porque no existían datos prospectivos que hemos podido acá, como ustedes ver, estratificar el riesgo de desarrollar cáncer de acuerdo al género. Es diferente tener una mutación en MLH1, ser mujer, que tener la mutación en MLH1 y ser hombre. ¿Por qué? Porque para cáncer colorectal, si eres mujer y tienes un 48.3%, y si eres hombre, 56%. ¿Y qué es diferente en mujer lo que hemos aportado? Que si una mujer tiene mutación, ustedes van en el gen MSH2, a los 75 años de edad tiene casi 50% de riesgo de desarrollar cáncer de endometrio. ¿Y esa información qué les permite? Prevenir, porque tiene casi un 50% de desarrollar cáncer de endometrio. Entonces, por lo tanto, las estrategias de prevención son importantes y es en base. Si es hombre y tiene mutación en el gen MSH2, tiene un 25% de desarrollar cáncer del tracto urinario y así sucesivamente. Entonces, estos datos prospectivos que están con un seguimiento de más de ahora 100.000 años de observation years, de observación, de seguimiento, nos ha permitido estratificar por primera vez el riesgo de desarrollar de acuerdo al género masculino, femenino, de acuerdo al órgano. Antes se decía, tiene la probabilidad de desarrollar cáncer de cerebro, pero ¿cuánto? ¿Cómo le doy la consejería, las recomendaciones al paciente? Entonces, este es el aporte en cuanto justamente por el tema medicina personalizada en cáncer. Cuando se hacen las consultas, generalmente esta es una página web. Acá hemos podido describir que los 3 cánceres más comunes que no se habían reportado es colon, endometrio y cáncer del tracto urinario. Y que también nos hemos permitido que estos pacientes, porque la mayoría de pacientes que nosotros hemos reclutado en esa base de datos son pacientes con cáncer hereditario, por supuesto, pero que siguen las recomendaciones de los expertos. Como saben que tienen cáncer hereditario, entonces se le brinda, por ejemplo, mecanismo de seguimiento, colonoscopía. Si yo sé que voy a tener más de 70% de desarrollar cáncer colorectal, le hago la colonoscopía cada 2 años. ¿Para qué? Para no desarrollar el cáncer colorectal. Y si encuentro pólipos, retiro los pólipos y sigo haciendo cada 2 años. Entonces, ¿cuál es lo interesante? Que estos pacientes, la sobrevida es alta. ¿Por qué? Porque siguen las recomendaciones, porque saben que tienen esa predisposición genética, van a desarrollar cáncer y siguen las recomendaciones de acuerdo a gen. Entonces, acá para mostrar solamente que la sobrevida, 10 años, estos pacientes, esta base de datos nos ha permitido seguir, como le digo, más de 100.000 años estadísticamente. La sobrevida de los pacientes que tienen cáncer de endometrio, colon y ovario es más de 80%, 10 años. Es una muy buena sobrevida. Quiere decir que las recomendaciones, las estrategias de manejo de estos pacientes ayuda a presentar una alta sobrevida. Entonces, esta parte en la investigación
En el conocimiento actual no tenemos problema porque sabemos que hay. Pero hay otros cánceres dentro de esta síndrome que tienen una baja sobrevida, que es ahora el centro de atención de las próximas investigaciones. Simplemente para mostrarle cómo de la parte genética, la genética ha sido aplicada a la parte del screening y a la parte de la prevención. Acá, antes las recomendaciones, nosotros hemos participado en emitir las guías clínicas a nivel de Europa para estos pacientes. ¿Qué quiere decir? Cuando un paciente trata en el consultorio, cuando un médico trata en el consultorio a un paciente, sigue las recomendaciones clínicas de la Unión Europea, bueno, que hemos recomendado. Por ejemplo, si tiene cáncer de colon, el paciente llega, dice, bueno, se ve en la historia que tiene una mutación, que tiene una alteración genética, entonces la colonoscopía es cada 2 años, de acuerdo a la edad que tiene el paciente y de acuerdo al género. Y es cada 2 años, puede ser cada 3 años. Y cómo la parte genética ha influido en la prevención. Si ustedes pueden observar que si tienes cáncer de colon, la sugerencia en cuanto a quirúrgica es hacerse la colonoscopía, ya sea subtotal o segmental, al consumo de aspirina, que se ha observado que es muy beneficiosa en estos pacientes, pero el tipo de prevención quirúrgica también es de acuerdo al género, de acuerdo al gen. Para cáncer de endometrio y cáncer de ovario, el screening continúa siendo también el ultrasón transvaginal o la biopsia endometrial. Son técnicas aún invasivas, como la colonoscopía, es invasivo, pero también es de acuerdo al gen. La prevención, justamente porque estos pacientes que le mostré tienen una alta sobrevida, porque como saben que tienen la alteración, la mutación, entonces la recomendación quirúrgica es hacerse histerectomía a partir de los 40 años, pero solamente para los que tienen MLH1, MSH2, o la oophorectomía cuando tienen cáncer de ovario de acuerdo al género. Actualmente, para cáncer del tracto urinario, simplemente ahorita el mecanismo de screening, la técnica de screening es la citología, no existe otra, y aún no se sabe, estamos trabajando ahora en ver la parte de prevención, no hay data todavía. ¿Qué más se ha podido observar con esta base de datos de la parte de esta acumulación de datos a la parte clínica, la aplicación clínica? Es que también la colonoscopía, hemos visto que en estos pacientes con síndrome de Lynch han habido estudios, la mayoría de estudios, como digo, son retrospectivos. Ahora los últimos estudios que nos permiten concluir son estudios prospectivos porque son más robustos. Entonces se han hecho estos metaanálisis comparando a los pacientes sin colonoscopía y a los pacientes con colonoscopía, que han hecho la colonoscopía de acuerdo al gen. Se observa que reduce ligeramente para solamente portadores de mutaciones en el gen en lila. Si comparan sin y con colonoscopía, hay una cierta diferencia significativa para los que tienen mutación en MSH6 y para los que tienen mutación en PMS2. ¿Qué quiere decir? Que tal vez existe otra vía molecular, porque siempre la vía molecular para cáncer colorectal es de pólipo, carcinoma, cáncer. Existe también que el sistema, ahora las investigaciones, el sistema inmune actúa, que permite que pueda retraer los pólipos y se desarrollan de otra manera en los portadores de MSH6 y PMS2. Esta es la base prospectiva de datos, es una página web. Las recomendaciones es hacerlo un aplicativo, una aplicación, porque se utiliza mucho en las consejerías genéticas. Cuando se detecta que ese paciente tiene una mutación, el paciente pregunta y ahora con la información disponible en internet, buscan información. Entonces, una página abierta, gratis, se puede poner la información, el cáncer que ha tenido, la mutación, la edad, y se calcula automáticamente el riesgo de acuerdo a la edad. Generalmente se lo utiliza bastante durante las consejerías genéticas. ¿Y cuáles son las lecciones para terminar esta parte de mi presentación que hemos aprendido? Creo que ya han entendido que el manejo, el síndrome de Lynch, que aplica a otros tipos de cáncer también, no es una sola entidad clínica. Se tiene que tratar de acuerdo a la información genética. Se reduce la muerte de cáncer, ya no, la sobrevida es alta,
morirse por un cáncer hereditario es muy triste porque es prevenible, se puede prevenir. Y ahora estamos enfocando en los otros tipos de cáncer que tienen una baja sobrevida. Y este es un ejemplo de cómo se puede beneficiar de la medicina personalizada y cómo va la parte de la investigación genética a la parte clínica. Y justamente le comenté, como comentó el profesor Jason, hemos sido gratificados con este proyecto que hemos aplicado justamente en Europa. Ahora, ¿cuál es el foco de investigación? Reemplazar estas screenings, técnicas invasivas como la colonoscopía, como la biopsia de endometrio, como la para el cáncer del tracto urinario. Entonces hubo una convocatoria para un proyecto en Europa, de la Unión Europea, de la Comisión Europea, para poder desarrollar pruebas accesibles y cómodas, económicas, para poder detectar antes que se dé el cáncer. Antes, porque sabemos que nacemos con esa mutación, no tenemos que esperar que tener el cáncer para saber. Nosotros si hacemos un examen genético sabemos. Y eso fue un llamado de la Unión Europea, que en otra oportunidad puedo desarrollar más el proyecto, porque ahorita estamos en toda la parte administrativa. Es de Horizon Mission Cancer, que anteriormente se llamaba Horizonte 2020, que llamó a concurso a un proyecto para desarrollar pruebas no invasivas para detección temprana de cáncer hereditario en Europa. Fuimos beneficiados con este proyecto. Este proyecto lo que va a hacer es, vamos a desarrollar biopsias líquidas. ¿Qué quiere decir? Que en vez de hacerse la colonoscopía o la biopsia endometrial, con una prueba de sangre, puedo saber antes que desarrolle el cáncer. En los pacientes con síndrome de Lynch, ese es el proyecto PREDI-Lynch. Este es general un concepto. Vamos a hacer un ensayo clínico, 2.000 pacientes de 13 países, de 11 países de Europa. Vamos a hacer con solamente una muestra de sangre, muestra de orina, raspado vaginal. Vamos a demostrar que a partir de esas 3 muestras podemos detectar antes que se dé el cáncer. Y lo interesante de este proyecto es que son pruebas económicas, porque sabemos que la colonoscopía es cara, una biopsia endometrial es cara, y justamente estas pruebas son 90 euros cada uno. Entonces es un financiamiento que hemos logrado, como dijo el profesor Jason, 13.6 millones de euros, pero en todo para desarrollar el proyecto con todos los países de Europa. Yo soy la coordinadora de este proyecto, justamente es en síndrome de Lynch, y lo que también se evalúa es no solamente, claro, la eficacia de estas pruebas multiómicas, no solamente la eficacia, sino que sea aceptado por el paciente. El codiseño, las barreras, la parte ética, la parte legal, los costos, las recomendaciones, cómo esto va a cambiar en el futuro, las recomendaciones clínicas. Entonces, es un proyecto que va a comenzar ahora el 1 de mayo. Va a haber muchas oportunidades para postdoc, más que nada, database manager, bastante, ahora son grandes datos. Vamos a colectar todo, vamos a hacer un biobanco físico en Noruega. Todas las muestras de todos los países, de los 11 países, van a llegar a Noruega. Entonces, vamos a hacer inteligencia artificial y entonces va a haber oportunidad de investigación y colaboración. Mi idea es traer este proyecto a América Latina, poder conseguir financiamiento y hacerlo acá, porque eso comprende en Europa. Y la última parte de mi investigación, para aterrizar de la parte de Europa, que todo es bonito, aparentemente para Perú, que también en Perú se puede hacer investigación, gracias a la motivación del profesor Domínguez, me motivó no solamente a hacer en Europa, sino traer la investigación, aterrizarla a nuestra realidad, que ha sido un desafío, porque hacer investigación en Perú sé que no es fácil, pero no es imposible. Y este es el resultado de estas investigaciones. Hicimos una colaboración en el año 20, antes de la pandemia, con la Universidad Católica de los Andes, Chimbote, Uladesh. Fue un programa de mentoría, justamente en este networking de Sinapsis. Conocí a un investigador del Reino Unido, creó este programa de mentores extranjeros en Perú. Era un programa que invitaba a investigadores en el extranjero para poder ser mentores de profesores universitarios y que estos profesores universitarios puedan hacer proyectos de investigación e involucrar a los alumnos. Justamente todos los participantes son profesores
de la Escuela de Enfermería y de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Uladesh. Hicimos una colaboración con la Universidad del Hospital Universitario de Oslo. ¿Y cómo nació este proyecto? Porque sabemos que la situación actual de cáncer en nuestro país no está tan desarrollada. Hay avances, se consciente que hay avances, pero aún existe un bajo porcentaje de cáncer detectados por los programas de detección temprana. Casi el 75% de los cánceres son detectados en una etapa avanzada de la enfermedad y no hay disponibilidad de los exámenes genéticos en todos los hospitales. En mi conocimiento creo que es el Hospital Rebagliati. Y para todo el país tenemos activamente, creo que solamente 3 institutos o centros de investigación en cáncer para más de 30 millones de habitantes. Entonces hay una necesidad de hacer investigación. Nos enfocamos en Ancash, en Chimbote, que supuestamente que tiene lo más cercano de Chimbote, tienen el IREN Trujillo. Si se detecta, lo mandan al IREN Trujillo o lo mandan al Neoplásicas. Y para derivarse, sabemos en base a este estudio que el paciente tiene que esperar de 1 a 3 años para ser atendidos. Y de 1 a 3 años el cáncer avanzó. Entonces, este proyecto fue interesante porque nos motivó la necesidad. También las estadísticas, cuando uno va a analizar las estadísticas, esta es la estadística local del IREN Norte, vemos que el perfil de cáncer es muy diferente a otros países, ¿no? El cuello uterino, mama, estómago. Queríamos saber si eso es verdad. También, según la estadística, la mayor incidencia de cáncer se desarrolla a una edad temprana. Ustedes bien pueden observar el pico, las barras, a partir de los 20, 29 años, cómo va creciendo. Entonces, eso nos llevó a sospechar que puede haber un cáncer hereditario. Por lo tanto, como les mencioné, cáncer hereditario es una muestra de sangre. Colectamos una muestra de sangre que nos permite analizar, no solamente para síndrome de Lynch, ahora existen paneles que involucran varios genes para todos tipos de cáncer, cáncer de mama, cáncer de páncreas. Lo hicimos estos análisis y hicimos la colaboración con Noruega. Seleccionamos 96 pacientes que tenían un diagnóstico de cáncer menor de 55 años o el paciente no tenía cáncer, pero nos refería una historia familiar de cáncer. Esta es más o menos, la edad era la mayoría menos de 55 años y lo llevamos a Noruega para hacer el análisis genético, que es mediante la secuenciación. Se analizó 93 genes relacionados con todos los tipos de cáncer hereditario. El análisis bioinformático se realizó ahí, pero hicimos, lo colocamos en una área sensible que los de Chimbote podían acceder a los datos. Esa es más o menos la metodología de trabajo que hicimos. Se desarrolló las entrevistas domiciliarias. Fue un desafío porque convencer a las autoridades en los hospitales a participar de este proyecto no fue fácil. Entonces, primero se aproximó a un hospital, tuvimos acogida, pero los mismos pacientes nos referían que sus familiares, que sus amistades. Y por lo tanto íbamos con un cuestionario a entrevistar al equipo de trabajo, se hizo el término de consentimiento, la colecta de sangre, se capacitó en Chimbote para que hagan la extracción de ADN en el laboratorio, que no tenían experiencia en extracción de ADN humano. Se preparó las muestras y se envió vía DHL a Noruega. En Noruega se hizo la calidad, la cantidad de ADN para la secuenciación genética y se realizó el secuenciamiento genético. ¿Y qué encontramos el perfil? Como les digo, eran 96. Mitad de los participantes no tenían cáncer, pero tenían una historia familiar de cáncer. Y la otra mitad tenían cáncer a una edad temprana. El cáncer más común, interesantemente, como ustedes pueden observar, lo esperado era el cáncer de mama, seguido por el cáncer de tiroides. Es algo muy interesante que cáncer de tiroides no es tan común a nivel poblacional. Algunos países tienen cáncer de tiroides, pero no tanto. Es una área de investigación a desarrollar, seguido por cáncer de endometrio, cáncer de colon, entre otros. ¿Cuál fue el resultado? Que 1 de 4 personas que no tenían cáncer, pero que refirieron tener historia de cáncer, tenían la mutación.
es decir, una predisposición a desarrollar cáncer, pero en el momento no tenían cáncer. Y 1 de cada 4 personas con el cáncer diagnosticado tenía la mutación. Entonces, estos pacientes tienen un riesgo aumentado de desarrollar cáncer. Y para ello, bueno, acá está, no voy a entrar en detalles, el tipo de mutación. Acá ustedes pueden observar la parte más interesante, creo que es lo que es la prevención. Historia familiar de cáncer, el paciente no presentó cáncer al momento de la entrevista, pero si uno va a los genes que se le encontró alterados mediante una mutación en esos pacientes, son genes asociados, uno a cáncer de tiroides, otro a cáncer de mama, otro a síndrome de Lynch. Y son genes de alta penetrancia, es decir, más de 70% de riesgo de desarrollar cáncer. Y el paciente no sabe. En la otra parte ya son genes, ya el paciente en cáncer de mama, interesantemente no se encontró BRCA, que es lo más común, pero TP53, cáncer de tiroides, interesantemente también los cánceres de tiroides analizados por la edad temprana, yo pensé que se debía a una mutación en el gen RET, que es muy común, pero no todos tienen. ¿Qué quiere decir? Que hay otra etiología en estos pacientes. Y así sucesivamente los pacientes acá descritos. ¿Qué se hizo? Este es un proyecto de investigación. Se hizo el asesoramiento genético, la asesoría genética, asesoramiento, consejería genética, no sé, son términos sinónimos, pero es el proceso donde se le informa al paciente que tiene una mutación, que tiene un alto riesgo de desarrollar cáncer. No solamente el paciente, sino su familiar. Esto lo hicimos en colaboración con el Departamento de Genética Médica del Hospital Edgardo Rebagliati. Fueron consejerías virtuales donde el médico geneticista le informó al paciente en base a este riesgo y qué es lo que debe hacer. Informar a sus familiares y hacerse el screening, ¿no? Por ejemplo, para cáncer de colon, cada 2, 3 años hacerse la colonoscopía, para cáncer de mama hacerse anualmente. Esto se le informó durante la consejería genética. Gracias a este proyecto ganamos el premio Hipólito Unanue porque fue uno de los primeros proyectos de investigación genética, más que nada no en Lima, en nuestra capital, sino en una ciudad donde no cuenta con todos los recursos. Entonces creo que ese es todo el equipo de trabajo de investigación en ciencias de la salud. En base a este proyecto y la investigación, ustedes que están en un programa de doctorado, no se termina. Entonces dijimos, ¿qué pasa con estos pacientes? ¿Realmente siguieron lo que les aconsejó? Ese es el proyecto que continúa. Investigación es así, nunca termina. Ahora es un proyecto que es la experiencia, este es un estudio cualitativo, donde hemos convocado a los mismos pacientes que se le dio la consejería genética y le hemos preguntado, ¿qué hizo usted después de darle el resultado? ¿Fue al médico? Entonces, este es un proyecto en colaboración con la consejera genética de Londres. Ella es una experta, hace ese tipo de trabajos cualitativos que ahora están en su gran apogeo actualmente en el área de investigación, colaboración con los profesores Constantino Domínguez, Yanina Balazar de la UTEC, Chile, los profesores de Chimbote, se ha involucrado estudiantes de pregrado de la Universidad Cayetano Heredia y estamos ahora ya en fase de finalización se les ha entrevistado a estos pacientes. La pregunta es, ¿cuál ha sido la experiencia que han tenido estos pacientes después de recibir el resultado genético? ¿Qué han hecho? Explorar, ¿no? Entonces lo que se ha hecho es entrevistar a estos pacientes e infelizmente, creo que son 17 pacientes, en este trayecto han fallecido 4 pacientes. Y debido a un cáncer que se ha podido prevenir. Es triste. Y bueno, termino mi presentación con el agradecimiento al equipo de Perú. Este es un proyecto de investigación que se está creciendo, este trabajo de investigación. Ahí están todos los colaboradores, los médicos, profesores de farmacia y bioquímica, también la parte legal en todo lo que es sensibilidad de datos, hoy en día la información genética, estudiantes ahora que están en Brasil haciendo el doctorado y en Londres.
Y bueno, terminar también agradecer que mi institución me permite desarrollar esos estudios en investigación en Perú. Y bueno, a todo el equipo también de la base de datos y muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora, por su presentación. Damos paso a las preguntas, por favor. A ver, usted primero. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Yo quería hacer un par de preguntas. Entiendo que los ensayos clínicos que mencionó son ensayos clínicos de eficacia diagnóstica. Bueno, ¿Los ensayos clínicos que mencionaste son ensayos clínicos de eficacia diagnóstica o también están incorporando ensayos clínicos para ver, por ejemplo, mejora en la sobrevida, ¿no? Porque es una de las cosas que en cáncer sabemos es que detectar más tempranamente no necesariamente mejora el desenlace, ¿no? Entonces, ¿se están haciendo ensayos clínicos de ese tipo en cuanto a lo que es medicina personalizada con genética o todavía estamos en pañales con respecto a este tema, ¿no? De evaluar su verdadero impacto en sobrevida. claro, para los análisis genéticos es diagnóstico para detectar tempranamente y como consecuencia también va a tener un impacto en la sobrevida del paciente, ¿no? Y el proyecto que he mencionado es un ensayo clínico que va a durar 3 años más o menos, se le va a dar seguimiento al paciente y también creo que va a tener la repercusión, todo es para una detección temprana, ¿no? Y como consecuencia en la parte de sobrevida del paciente. Ok, gracias. Muchas gracias por la presentación, muy interesante los temas y sobre todo que haya abordado de manera general también otros tipos de cáncer, ¿no? Quería preguntar primero sobre el último punto que es la prevención genética. En este caso, tal cual indica, ¿no? Hay ciertos pacientes que pueden consultar, solicitar un servicio médico para poder seguir un tratamiento o lo que corresponda, pero también hay pacientes que no siguen esto. Entonces, yo creo ahí juega un punto, ¿no? Los recursos de estos pacientes probablemente que juegan mucho para que sigan un tratamiento, pero también esquemas o tratados, ¿no? Para que puedan continuar esto y de esa forma poder contrarrestar el cáncer. O bueno, desde esa medida preventiva, ¿no? La otra cuestión era sobre los cambios que hay en los genes, las mutaciones. Había escuchado que, por ejemplo, ¿no? En un tiempo establecido no hay mutación, pero luego hay una mutación. Creo que había escuchado ello. Ya, bueno, comentar el primer comentario. Sí, justamente en el estudio cualitativo de Chimbote, que ya tenemos los resultados, estamos ahorita en fase de análisis. Justamente una de las investigadoras, la responsable, me llama y me dice preocupada. La mayoría de pacientes no ha seguido las recomendaciones clínicas, no han hecho nada. Pero hay unos pacientes que sí, pero es la minoría de pacientes. Influye la parte, creo, económica es muy importante. Hacerse la colonoscopia es caro, la mamografía, no cuentan con un seguro oncológico y la otra parte también creo educacional, ¿no? Que si tienes mayor conocimiento tal vez puedes tener, ¿no? Pero a rasgos generales creo y ella me llama preocupada y me dice, ¿qué debemos hacer? Y le digo, son datos reales, es la población que actúa así. Entonces, tal vez eso justamente lo que queremos presentar evidencias para poder en el futuro aplicar, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Y respecto a tu segunda pregunta, ese sería en cáncer esporádico, porque cuando es cáncer hereditario, tú naces, tienes un 50% de heredar de los padres y tú naces, pero generalmente los exámenes, depende de los países, se puede hacer cuando hay enfermedades hereditarias, pediátricas también, se hacen en niños pequeños, pero generalmente ese tipo de cáncer a partir de los 18 años, que fue el criterio de inclusión en nuestros pacientes, entonces se nace. Cuando es cáncer esporádico, tú desarrollas espontáneamente las mutaciones a lo largo de la enfermedad. Sí, bastante.
y no solamente en el cáncer esporádico, sino en el familiar, que no lo he abordado. La parte epigenética influye bastante, bastante. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por la ponencia. Ha sido nos ha brindado bastantes luces respecto al síndrome de Lynch y creo que ha sido bastante enriquecedora para aquellos que estudiamos medicina y que estamos aquí presentes. Me presento, soy Gerardo Luna Peralta, soy presidente de Sociedad Científica de San Fernando para el 2025 y aquí estamos varios societarios porque nos ha interesado pues esta ponencia que indaga bastante en la biología molecular de una patología que escuchamos, pero estudiamos brevemente medicina. Mis preguntas en realidad están orientadas principalmente a qué tan factible sería para estudiantes de pregrado estudiar este tipo de poblaciones este tipo de poblaciones me refiero con personas con síndrome de Lynch en cuanto a estudios retrospectivos, ya que la posibilidad de hacer prospectivos es bastante nula en pregrado. Nos interesa saber cuál es su perspectiva, si es que se puede conducir proyectos dirigidos o asesorados con asesoramiento de profesionales como usted para nosotros, estudiantes de pregrado. Muchas gracias. Muchas gracias por tu pregunta y también por la oportunidad. Justamente con el profesor Jason hemos estado desarrollando ideas. Por ejemplo, para este proyecto de estudio cualitativo he involucrado a un estudiante de medicina de la Cayetano Heredia y justamente en este proyecto de esos pacientes con chimbote hay síndrome de Lynch. Entonces, él está desarrollando también la tesis en base a eso, ¿no? Hay una pregunta, es decir, creo que estudiantes de pregrado se tiene que iniciar con una pregunta científica, ¿no? Y participar de los proyectos. Hay oportunidades para estudiantes de pregrado con diferentes tipos de cáncer también, no solamente cáncer de colon, síndrome de Lynch, sino también cáncer de mama. Justamente esta información genética es valiosa porque la investigación no termina. Por ejemplo, otro punto de investigación que no tengo tiempo para hacer, pero sería desarrollar por qué estos pacientes con cáncer de tiroides desarrollan cáncer a una edad temprana, pero la mayoría no tiene la mutación. ¿A qué se debe? Factor ambiental, puede ser el agua, puede ser... Esa es una línea de investigación y es la información genética que te abre las oportunidades, ¿no? También los otros cánceres que no tienen la mutación. Ahora se habla bastante del riesgo, respondiendo a tu pregunta, el polygenic risk score, riesgo poligénico, polygenic risk score, ¿no? Riesgo poligénico, que son varios genes, mutaciones de varios genes. Entonces, hay oportunidad. Tenemos un grupo de investigadores expertos científicos peruanos en varios países de Europa que hacen ese tipo de trabajo con alumnos de pregrado. Podemos tratar de conversar. Ya, gracias. Doctora Met, venga, primero para felicitarle, gracias por estar acá con nosotros en esta ponencia tan interesante de síndrome de Lynch, ¿no? El que habla soy el doctor Rolio Aliaga, soy oncólogo médico del Hospital Arzobispal Loaiza del 2003, tengo 21 años por ahí trabajando, no se imagina con tantos pacientes con cáncer, diario veo entre 15 a 20 pacientes con cáncer de estos 20 años, y sí es cierto el tema de que buen porcentaje de estos pacientes jóvenes tienes que hacer con ellos, ¿no? O sea, he tenido pacientes en una racha de 2 meses, 4 mujeres menos de 25 años con cáncer gástrico. Otra temporada, cáncer de colon, jóvenes. Entonces, wow. Claro, y uno ve ahí todo lo que hay, QT, RT, cirugía, lo manejas con quimio, esquemas FOLFIRINOX, pero ¿qué más hacer? Finalmente, de ese taquito de biopsia, aparte del patrón histológico que voy a hacer a nivel sello o intestinal, buscas posibilidades de terapia dirigida. Entre ellos, el ER2, rotor epidémico monotipo 2, para darle trastuzumab. Y siempre tratamos, al menos en colon y gástrico, si es joven, por ahí buscar Lynch. O sea, de hecho le corremos lo que está dicho hoy, todas las pruebas por inmuno que también se pueden correr. Sí le corremos lo que está dicho ahí. Pero aún así son caras. O sea, el MH1, MSH2, todo eso. Cada inmunistoquímica en particular te cuesta 350. Imagínense, son casi 1.400 soles solamente para ver si hay MSI o no el paciente para poder, porque lo que la doctora ha dicho, aparte que es importante como prevención previa, también para los oncólogos es importante el MSI porque hay terapias dirigidas que usted sabe que es la terapia at the checkpoint.
Eso el paciente responde espectacularmente bien. O sea, yo tengo una joven de 18 años, Jacqueline, que me da una penita porque metastásico, le corrí las 4 inmunos, menos mal que un tecnólogo por ahí me ayudó, me lo hizo gratis, y era MSI, o sea, era candidata para Pembro. ¿Acaso seguro me lo quiso dar, no me quiso dar, que haga un expediente enorme? Me pasé un mes, nunca me dieron el pembrolizumab, el anti-PD1. Y hubiera sido extraordinario hacer bien a esa chica eso. Un poco la pregunta a la doctora es, ¿qué tanto es posible? Tenemos todos los tacos en el OAISA, y no se imaginan, estos años tengo tantísimos tacos. Hacer un estudio de estos pacientes jóvenes que yo tengo ahí, correr estas pruebas, qué tanto hacerlo ahí por NGS, y qué tanto ahora, si uno ya tiene un paciente con cáncer de colon o gastritis joven, qué tanta sensibilidad o igualdad hay en la prueba líquida con el taco. O sea, son iguales. O sea, si yo tengo una joven con cáncer de colon, metastásico hepático, que le corro estas pruebas de MSI y todo por biopsia líquida, ¿sería igual que hacer en el taco o no? Esas me preguntas. Interesante su pregunta. Sí, justamente me olvidé de mencionar de lo que dijo el doctor, el MSI para inmunoterapia. Es muy importante. Justamente este proyecto, existen evidencias que la biopsia líquida se puede detectar la presencia, se han hecho estudios científicos a partir del pólipo, que se puede y han podido desarrollar todo el crecimiento antes de detectar. Y respecto justamente a estos estudios, y también uniendo con la pregunta del alumno, al inicio siempre hemos buscado colaborar con Perú, pero creo que al inicio tal vez era un poco más difícil. Tenemos un grupo latinoamericano. Por ejemplo, cuando hemos tenido financiamiento, siempre era en Perú quien trabaja con cáncer de colon, ¿no? Entonces, hicimos un trabajo de colaboración con el Rebagliati donde mandaron muestras. Por ejemplo, podemos mandar a Uruguay, porque nuestro país infelizmente está dentro de América Latina más atrasado cuando comparamos con Chile, Uruguay, Argentina. Allá mandan los exámenes cuando se mandan al extranjero es más barato mandar que en nuestro propio país. Entonces se puede hacer ese tipo de colaboraciones. Y sí, por ejemplo, lo que se ha demostrado, por ejemplo, la inmunohistoquímica es muy buena, pero el MSI a partir del tumor también es tan sensible con la inmunohistoquímica. El lado positivo de la inmunohistoquímica es que le da más o menos la idea qué gen está involucrado a nivel de proteína, ¿no? Pero sí, la biopsia líquida, justamente por eso lo que quiere este proyecto en la Unión Europea es cambiar las recomendaciones porque como usted dice, es tedioso, es caro. Entonces, hacer una muestra de sangre en varios, ahora en Estados Unidos que están a la vanguardia, ya han sido aprobados muchos exámenes de biopsia líquida, no solamente para síndrome de Lynch, sino para otros tipos de cáncer. Entonces, sí, hay una alta sensibilidad. Creo que depende del tipo de cáncer a 80-90%. Cáncer. Y- Sí, y para acotar nomás, en biopsia líquida lo que estamos abordando en este proyecto es también detectar MSI, marcadores de biopsia de sangre. No hay necesidad de sacar el tumor para ver el MSI para el tratamiento. Y también estamos involucrando a la parte no solamente genética, sino de metabolómica, porque todo el cáncer no es aislado, los genes, sino la parte de proteínas, metabolómica. Por eso creo que fue financiado porque hemos tratado de todos los tipos de marcadores, porque el cáncer, somos un ser humano conectados con todo, ¿no? Entonces, vamos a ver el resultado esperando positivamente en 5 o 6 años. Vamos a atender las dos últimas preguntas, por favor. Ya. Muy precisas, por Sí. favor. Gracias. Buenas tardes, doctora. Muy buena su ponencia. Yo soy becaria del programa de doctorado de aquí, Ciencia de la Salud. Estoy trabajando en el tema también de radón y cáncer de pulmón, que también es otro tipo de cáncer que tiene pues todo un mundo para hacer. Mi pregunta era si alguna de esas mutaciones que han encontrado está relacionada con algún contaminante ambiental.
Buena pregunta, pero no hemos hecho ese tipo de investigación, pero sí hay evidencias que influyen en el riesgo de, por ejemplo, no exactamente ambiental, pero sí que están involucrados otros genes, aparte de los genes clásicos solamente involucrados en cáncer, genes que son en la dieta, en la vida de los factores de dieta, de salud, de actividad física. Son varios que se llaman el Polygenic Risk Score ahora. Ellos que hacen, hemos visto que influye, no solamente es la predisposición genética que uno nace, porque un paciente puede tener el mismo mutación en el mismo gen, pero uno desarrolla cáncer a una edad temprana y el otro a una edad tardía. ¿Por qué? Si es el mismo gen. Entonces, hay otros factores que están involucrados y generalmente ese es el Polygenic Risk Score, que ahora está en todo también, toda la vanguardia de investigación y que están asociados al factores de lifestyle. Porque nuestro país tiene un problema bastante de contaminación, no solamente en Lima nada más tenemos un problema de contaminación del aire altísimo, material particulado que supera los estándares de calidad ambiental, tanto peruanos como el OMS. En el caso de agua también es igual, también tenemos mucha influencia de metales pesados provenientes de la minería. Entonces, eso podría ser también un factor bastante importante que se podría evaluar en su investigación. Sí, interesante. Gracias. Ok, ¿qué tal? ¿Cómo está, doctora? Muchas gracias por su exposición y le agradezco la apertura que tiene con nosotros los estudiantes. Yo tengo dos preguntas. Una va relacionada a los resultados que nos mostraba las mutaciones genéticas y me pareció ver que se hacía mediante secuenciamiento, es por genes, ¿no? En mi caso, las enfermedades que veo, que son inmunodeficiencias primarias, muchas veces lo hacemos por paneles de genes y tenemos el reporte de variantes benignas, probablemente benignas, de significado incierto, em, probablemente patogénicas y patogénicas. Y muchas veces nos resulta un problema para definir el diagnóstico, si realmente están asociadas o no a patogenicidad. Quería saber si tienen también ese inconveniente o cómo lo manejan, si en caso lo reportan. Y la segunda pregunta era relacionada a la distribución de las enfermedades que vi que principalmente eran neoplasias de órgano sólido y quería saber si también había habido algún reporte de neoplasias hematológicas. Gracias por tus preguntas interesantes. La primera pregunta es respecto a la clasificación de variantes, ¿no? Sí, existen bases de datos de acuerdo a los genes involucrados. Nosotros ahora también lo que está involucrándose, aparte de los ensayos funcionales para clasificar, los estudios funcionales es importante, segregación hacemos para poder en todas las familias, si esa variante está presente en toda la familia, y también se está utilizando ahora la inteligencia artificial bastante para poder ayudar a clasificar esas variantes. Existen bases de datos de acuerdo al tipo de variantes de su interés. Y la segunda pregunta era sobre, ¿cómo? Sí, varios nos han reportado que aparte de tumores sólidos desarrollan linfoma, varios también otros tipos de enfermedades hematológicas, pero no hay una gran frecuencia y no hay tanta evidencia, pero sí hay reportes. Gracias. Bueno, yo creo que seguiríamos con preguntas, pero tenemos que recortar el tiempo de nuestra participación. Yo creo que podemos organizar también otras reuniones, tal vez online, de acuerdo a la disponibilidad de horario de nuestra ponente. Y por supuesto, siempre va a ser bienvenida en nuestro programa para las pláticas. Estamos muy felices de que nos hayas brindado este espacio de tus vacaciones en Perú para brindarnos esta conferencia. Además de agradecerte a ti, obviamente a Abel, por coordinar con Sinapsis esta organización, este evento. Ahora vamos a dar paso al doctor Eli Barrón, que es el coordinador del programa del doctorado. Es la razón por la cual el doctor Elía es uno de las personas pilares en que se desarrolla este programa de doctorado. Entonces le damos paso a él
Y luego de las palabras de cierre, vamos a tomarnos una fotografía en esta área del auditorio para recordar este bonito evento. A continuación, el doctor Eli. Bien, gracias. Muchísimas gracias a MEP Domínguez. En nombre de las autoridades de la Facultad de Medicina, le damos el agradecimiento correspondiente por esta brillante presentación, por compartir su experiencia y servir de inspiración para los estudiantes que están aquí. Seguramente han tomado nota, han visto la interdisciplinaridad de los proyectos, la colaboración que se puede hacer, y eso es el objetivo de este programa de doctorado. También quiero agradecer al grupo Sinapsis, el grupo de investigadores peruanos alrededor del mundo, en la cual participa MEP, que hace este tipo de eventos y conferencias. Como dice el doctor Calla, seguramente va a haber otras oportunidades en el futuro de seguir recibiendo, y también estoy muy contento por ser el primer seminario internacional de doctorado de este año, con bastante acogida. Tenemos profesores, tenemos médicos, estudiantes de pregrado, estudiantes de posgrado, con muchísimo interés en ese programa. Dicho esto, voy a dar por finalizado este evento, agradeciendo con un fuerte aplauso a la doctora Ana Domínguez y a todos los que han hecho posible este evento. Asimismo, con este evento estamos inaugurando la sala de usos múltiples, la sala multimedia de este auditorio. Es una adquisición reciente de todos los equipos y está siendo transmitido también en vivo a través del YouTube de nuestra facultad. Muchísimas gracias. Bien, a continuación, quizás nos quedamos en los asientos. Doctora nos acompaña por aquí para una fotografía. Para unas fotografías, por favor. Quizá por aquí. Bien, con usted. ¿Qué tal? ¿Está bien? Ahí lo puse al final. No lo viste, te lo doy ahorita. Me escribes, Yahoo, ¿ya? Bien simpático. Ah. A ver. Ya, a ver, coloca este. Ya.